Buenos días, estimados aprendientes. Bienvenidos al curso de Bases Contables para Emprendedores. Mi nombre es Gustavo Hernández y voy a ser su facilitador durante este curso, esperando que toda la información que se les proporcione y brinde les sea de mucha utilidad en su futuro profesional, ya sea como administradores o como abogados. Bueno, vamos a iniciar con la primera clase, que es la introducción a la contabilidad, que va a ser una pequeña introducción, historia y ciertos puntos relevantes que es importante tomar en consideración. Tenemos una definición de contabilidad, muchachos. Bueno, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es un registro de todos los hechos que las personas físicas o jurídicas realizan en su acontecer diario. Recordemos que la contabilidad convierte todas las actividades de todos los diferentes departamentos en una transacción monetaria. ¿Por qué? Porque es la base para la toma de decisiones económicas. Entonces la contabilidad, desde un punto de vista material, es una técnica que registra diariamente todo y todas las actividades que realizan las personas, y eso se va a ver reflejado en unos informes que se denominan estados financieros. ¿Por qué la contabilidad es la mejor herramienta para toma de decisiones? Porque ahí se determina efectivamente la posición financiera, la posición económica en un momento determinado. ¿Qué significa eso? Que podemos decir que en un mes específico la empresa tuvo utilidades, la empresa tuvo pérdidas o la empresa estuvo en punto de equilibrio. Terminología que vamos a ir viendo paso a paso, poco a poco, a lo largo de este curso. Tenemos unos orígenes que podemos ver que la contabilidad a lo largo de la historia de la humanidad se ha ido perfeccionando. Inició en la Mesopotamia con los sumerios, que estas civilizaciones antiguas utilizaban las tablillas de arcilla para poder contabilizar cantidad de cosechas, actos de ganado, incluso llevaron contabilidad de cuántos esclavos tenían cuando hacían algún tipo de guerra y se traían los esclavos, ¿verdad? Y era una forma de control. Siempre, a lo largo de la humanidad, el ser humano ha necesitado tener alguna forma de control numérico de sus posesiones. Los egipcios también llevaban un registro muy detallado de sus cosechas, la recolección de impuestos y del comercio en general. Los romanos, también tenemos a los romanos, que llevaban una cantidad de libros donde se registraban los ingresos y los ingresos del imperio. Estos registros se llevaban dos libros, el Adversaria y el Codex Accepti et Expensi. Ambos libros eran fundamentales para tener un mayor control y del poder en el imperio. Quiere decir que ellos sabían en qué épocas podían gastar y en qué épocas no. Bien, continuando un poco con la travesía aquí en la historia, en la antigua Grecia había una contabilidad pública, ¿verdad? Y que se exhibían una serie de tablillas con ingresos y egresos para la ciudadanía. Recordemos que la cuna de la civilización y la democracia es la antigua Grecia, y por ende la información estaba dispuesta para que el público estuviera enterado de lo que hacían sus gobernantes. Y de ahí, a lo largo del tiempo, llegamos al año 1484, que fue clave, porque se publica un libro denominado La Suma de Aritmética, Geometría, Proporzioni et Proporcionalita, por Lucia Pacioli. Me disculpan el, el idioma si no lo dije bien, pero este era un monje franciscano italiano en el cual describe el método que perdura hasta el día de hoy, que es la partida doble. ¿Qué significa eso en partida doble? Que si hacemos un registro en la contabilidad va a estar en dos lados, activo o pasivo, activo o patrimonio, por lo general. Ingreso contra patrimonio o gasto
contra pasivo, por ponerles algunos de los ejemplos clásicos que lo vamos a ver cuando veamos el registro y forma de cómo se manejan las diferentes cuentas contables. Hasta aquí hemos hecho un repaso de lo que es la historia de la contabilidad y sus orígenes con una definición relativamente sencilla, de lo cual es muy importante tener presente, y repito, la contabilidad es una herramienta y por ende hay que saber utilizarla, hay que saber su estructura para no cometer errores de interpretación, porque lo más peligroso en la contabilidad es malinterpretar la información que se le presenta, o bien que los profesionales en contabilidad clasifiquen mal las partidas y por ende produzcan errores de interpretación de la empresa. Ahora bien, vamos a conversar un poquito sobre los diferentes tipos de contabilidad que tenemos. Se preguntarán, ¿por qué tantos y por qué diferentes tipos? Bueno, tenemos para empezar la contabilidad financiera, que es la contabilidad básica, es la contabilidad madre, es la que todas las empresas a nivel mundial utilizan y que es un sistema en el cual que se registra, clasifica, resume y presenta las operaciones económicas de una entidad de manera periódica. Esa periodicidad por lo general debe ser mensual, la recomendación es mensual. Hay otro tipo de empresas pues que se reúnen trimestralmente, cuatrimestralmente, y hay empresas que pueden tener una reunión anual única. Por ejemplo, las pymes aquí en Costa Rica, que por lo general los socios, que son los propios dueños y los que trabajan directamente en la empresa, pues se reúnen una vez con su contador, una vez al año. ¿Ok? ¿Y qué se hace ahí? Bueno, el contador o el grupo de contadores o el profesional prepara la información financiera en algo que se denomina estados financieros, balance de situación, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y sus notas respectivas, y ahí se presenta el resultado de la operación del ejercicio económico, que por lo general es un año. Aquí en Costa Rica abarca del 1 de enero al 31 de diciembre. Esa es la contabilidad financiera, es la madre de toda la contabilidad. De ahí viene una subdivisión de la contabilidad o de diferentes subramas en la contabilidad. Por ejemplo, tenemos la contabilidad administrativa. ¿Cuál es la gran diferencia entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa? Que en este tipo de contabilidad se generan resúmenes o informes específicos para control interno de la empresa. Recordemos que todas las empresas o todas las organizaciones son diferentes. Entonces, vamos a manejar una serie de reportes específicos para cada organización y eso va a ser conforme al giro económico, al estilo de liderazgo, al estilo de gerencia que tengan las empresas. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo a los estados financieros base que les comenté, balance de situación, estados de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estados de cambios en el flujo efectivo, se adhiere un reporte de ventas mensuales o un histórico de ventas mensuales, un histórico de compras por mes, un reporte específico de cuáles son los productos que más se vendieron, que más se compraron, un reporte específico de pago de impuestos por mes. Entonces, este tipo de contabilidad se denomina contabilidad administrativa. Esos reportes no van al público, sino directamente a las gerencias o a los socios. La contabilidad financiera es de uso general. ¿Qué significa eso? Que la contabilidad financiera, esos estados financieros pueden ser vistos por terceros. ¿Qué significa tercero? Cualquier parte interesada en el negocio. Por ejemplo, los bancos solicitan estados financieros a la hora de revisar si esa empresa tiene una línea de crédito, o los socios propiamente, o si quieren
presentárselo a inversionistas para que aporten capital de trabajo, pues se le presentan. A diferencia de la contabilidad administrativa, ellos no están obligados a presentar estos informes que les comenté con anterioridad. Entonces hasta aquí tenemos contabilidad financiera y contabilidad administrativa, que como su única gran diferencia, como les digo, y repito, son los informes internos para la gerencia y socios. Tenemos la contabilidad gubernamental, que esta contabilidad la utilizan las instituciones del Estado, en este caso el gobierno de Costa Rica se rige por las normas internacionales de contabilidad para el sector público. ¿Qué significa eso? Que son normas especiales para que los gobiernos y entidades gubernamentales hagan un registro eficiente de los ingresos y egresos que son producto de sus actividades diarias. Recordemos que el Estado también lleva una contabilidad que se llama contabilidad nacional y hasta el año 2019 hubo un marco regulatorio para que todas las entidades a través del Ministerio de Hacienda la implementara. ¿Y por qué? Porque era importante saber de dónde provenía el dinero y cómo salía ese dinero. Entonces, la contabilidad gubernamental es diametralmente opuesta a lo que hace la contabilidad financiera normal. Recordemos que la contabilidad financiera está regida, y lo vamos a ver más adelante en otras clases, por las normas internacionales de información financiera NIF y las normas internacionales de contabilidad NIC y las normas internacionales de auditoría. Para el sector de gobierno manejamos una serie de normativas diferente porque el tratamiento de las partidas contables, estimados aprendientes, es sumamente diferente a lo que ustedes pueden ver en el sector privado. Tenemos la contabilidad fiscal, que la contabilidad fiscal es similar a la financiera. No obstante, aquí en Costa Rica tenemos un gran tema, que la Dirección General de Tributación Directa establece un principio que deben de seguirse primero las directrices de ellos por temas tributarios y luego aplicamos la norma internacional de información financiera. ¿Por qué? Porque lo más importante para un Estado es la recolección de impuestos. Las normas internacionales de información financiera tienen una serie de postulados que permiten un tratamiento diferente a los impuestos aquí en Costa Rica. Por ende, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica acepta las NIF, o las normas internacionales de información financiera, y posteriormente debe de atacar o de acatar, perdón, el tratamiento fiscal que se le dé para el pago de impuestos. Entonces, no es que exista una contabilidad fiscal y una contabilidad financiera, es la misma. Lo único que difiere es que hay que darle mayor prioridad a lo que dice la Dirección General de Tributación en el tratamiento de los impuestos versus lo que dice la norma internacional de información financiera. Todo esto está regulado en la ley del impuesto sobre la renta y su reglamento que todos los profesionales en contaduría y administración, e incluso la parte legal, la parte de abogados, cuando estamos manejando el tema de derecho comercial, debemos unificar ese criterio. Recordemos que la contabilidad es por ley y está establecida en el Código de Comercio y a la vez hay una transversalización entre la ley comercial y la ley tributaria. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Tenemos otro tipo de contabilidad que esta sí es muy específica, que es un subsistema en la contabilidad y es la contabilidad de costos. Este sistema lo utilizan mucho las empresas de manufactura, de producción. Actualmente
Costa Rica pues cuenta con una gran cantidad de plantas industriales, de componentes, de tecnología, y este tipo de contabilidad es súper importante en el sentido de que vamos a determinar el costo de los artículos producidos, el costo de las manos de obras, el costo de importación, y esto nos permite tener una certeza de cuánto nos cuesta una producción, por ejemplo, una producción de agujas hipodérmicas, una producción de leche, de cajas de leche, una producción de circuitos electrónicos, lo que está muy en moda actualmente. Entonces esto nos permite determinar con una exactitud casi el 100% el costo unitario de la unidad producida. También se utiliza mucho en el sector servicios actualmente porque nosotros a la hora de diseñar un servicio debemos de saber cuánto nos cuesta poner en funcionamiento ese servicio. Por ejemplo, las empresas de call center hacen un análisis de cuánto le costaría un usuario de atención de servicio al cliente con relación a sus salarios, sus cargas sociales, su equipo, las horas hombres laboradas, y esto nos puede determinar de cara al cliente cuánto podemos de cobrarle y cuánto va a ser nuestro margen de ganancia. Entonces, este tipo de contabilidad es muy específico y este es el talón de Aquiles en empresas productoras y también en empresas de servicios. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de la contabilidad de costos a la contabilidad financiera? Que bueno, aquí hay un subsistema que se llama costo de producción, que se engrana dentro del costo general, y ahí la gran diferencia. Eso lo vamos a ver tal vez con un ejemplo más adelante cuando veamos estados financieros. Ok, visto esto con los diferentes tipos de contabilidad, vamos a ver cuáles son los objetivos propiamente de la contabilidad. Entonces, el gran primer principio objetivo de la contabilidad es proporcionar información financiera a la empresa, a las personas o entidades interesadas que tengan, valga la redundancia, interés en conocer resultados de la operación y determinar la posición financiera. Quiere decir es si el año terminé con utilidad, terminé con pérdidas, terminé, no tuve pérdida en utilidades. Es súper importante y muy importante que las partes interesadas pues sepan de esa información. Tenemos usuarios internos, tenemos usuarios accionistas, administradores, colaboradores, usuarios externos, entidades de gobierno, entidades autónomas, ¿verdad? Entonces, es vital proporcionar esta información clara, concisa, ética, transparente, apegado al ordenamiento jurídico, porque faltar a las normas de información financiera estamos cometiendo un delito, que es falsificación de la información y también puede ser penado. Eh, en este momento ya es penado por la legislación costarricense, ¿verdad? Y con base en esta información financiera, estimados aprendientes, que se toman decisiones económicas. ¿Qué significa? Recortes de personal, aumentos en la planilla, compra de nuevos terrenos, compra de flotillas, recambio de máquinas, reparto de dividendos, que es lo que más le interesa a los socios fundadores de las organizaciones. Entonces, se toman decisiones de corto, mediano y largo plazo. Básicamente estos son los objetivos de la contabilidad en grandes rasgos, y todos los interesados en las organizaciones les interesa el resultado. Muchos les interesará el resultado mes a mes, a otros trimestral o cuatrimestralmente, otros anualmente, pero al final es eso, tomar decisiones con la información y con el resultado. Ahora bien, estos resultados se presentan y no son responsabilidad del contador. Quiero que eso les quede muy claro. Eso es responsabilidad de la administración, que es la que gestiona la empresa. Lo que hace la contabilidad es reflejar
lo que hace la administración, lo que hace el personal, lo que hace la gente en la organización. Entonces, hago esta aclaración porque por lo general tendemos a echarle la culpa al contador. No, el contador traduce y representa en números lo que la organización hace. Ese es el reflejo. Entonces es muy importante, hago esta aclaración para que nos quede claro de que el contador es un profesional muy calificado que traduce y presenta en números, pero no es responsabilidad de sus resultados.